Hola, ¿qué tal? Guille Rodríguez, espero te encuentres bien. En esta ocasión voy a hablar sobre la llamada República Restaurada. Bueno, antes de iniciar, simplemente recordarte que en la primera unidad vimos Borbones, reformas borbónicas, eh, la, la crisis del pacto social, el proceso de independencia, cómo inicia la política exterior, los retos. Ya para la segunda unidad hablamos del imperio de Agustín de Iturbide, cómo cae Agustín de Iturbide, cómo México pasa a ser una república con la constitución del 24 que es federal, con el gobierno de Guadalupe Victoria, después los meses en que se encuentra Vicente Guerrero como gobernante, la llegada de Antonio López de Santa Anna, cuando se convence que hay que cambiar a una república centralista. En ese momento se da la independencia de Texas o la pérdida de Texas. De ahí finalmente México se vuelve una república centralista, con sus problemas con los franceses. De ahí viene la dictadura, el desafuero de Santa Anna, José Joaquín Herrera, la incorporación de Texas a los Estados Unidos, la guerra con los Estados Unidos. Más de la mitad del territorio se pierde en esta guerra con los tratados Guadalupe Hidalgo. Posteriormente se forman los liberales, los conservadores. Estos llegan a un acuerdo de que regrese Santa Anna para gobernar por última vez. Recordar que estuvo 3 veces en el exilio y en las 3 regresa, solo que en el último regreso ya las cosas habían cambiado, porque en 1855 quienes encabezan esta revolución de Ayutla a Acapulco es una nueva generación de liberales que van a estar detrás de la Constitución del 57, que si bien para los moderados estaba bien, pero para los radicales era muy moderada la Constitución y para los conservadores era muy radical la Constitución. Por lo tanto, se va a iniciar en diciembre del 57 una situación en donde tendremos 3 presidentes, Comonfort, Zuluaga, Juárez, lo que va a iniciar o va a marcar pauta en la famosa guerra de reforma o de los 3 años, que al final gana Juárez y el gobierno liberal o el bloque liberal, pero más tarde en llegar que además de expulsar a los que reconocieron al gobierno conservador de convocar elecciones, gana Juárez, pide al Congreso la suspensión del pago de la deuda. Esto provoca Inglaterra, España, que es representada por Francia, y Francia protesten, aunque México reactiva el pago a los británicos. La Convención de Londres mandan tropas que no iban a intervenir en la política interna, solo iban a controlar las aduanas. Juárez pues primero está un poco, bueno, sí, está preocupado por la situación, entonces está entre el Ministerio del Exterior y el Ministerio de Guerra. Busca a través de la vía diplomática evitar la guerra. Recuerda que México venía de una guerra civil. Mientras Manuel Doblado está negociando, finalmente británicos y españoles se van, los franceses no. Inmediatamente las pretensiones francesas son otras. Esto va a llevar al rompimiento, ¿no? Cuando están negociando los preliminares de la Soledad. De ahí, tras una serie de decisiones, Juárez sustituye a Uraga por Zaragoza. En el ejército de Oriente, Zaragoza se enfrenta a los franceses en las cumbres de Aculcingo. Posteriormente, diezmada su fuerza, aún así manda a Haram, sí, bueno, no me hagan mucho caso pero del apellido, pero sí manda parte de su fuerza a Atlisco para que evite que Leonardo Márquez llegue con caballería el 5 de mayo a apoyar a los franceses en la batalla de Puebla. La victoria del ejército de Oriente. Zaragoza muere, lo sustituye González Ortega. Intentan perseguir a los franceses pero fracasan en Orizaba. Las cosas cambian para el 63. En lugar de atacar Puebla, es un sitio con Forey Bazán. En ese tenor se rinde en la plaza. La Ciudad de México finalmente es tomada. Esto provoca que Juárez tome el carruaje y se traslade hacia el norte del país, finalmente en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Mientras inicia la lucha, recuerda que los norteamericanos no han podido fijar este respaldo hacia los mexicanos porque están viviendo su guerra civil, pero las cosas cambian en el 65. Cabe aclarar que un año antes finalmente Maximiliano llega a México con Carlota. Poco a poco Francia retira tropas. Esto obliga a que Carlota viaje a Europa a intentar convencer a los posibles apoyos a Maximiliano. Esto no se va a concretar, al contrario, ya con los Estados Unidos recién liberados de su guerra civil,
pues ya comienzan a fijar posturas de condena hacia lo que hacen los franceses y lo que pueden hacer los europeos para apoyar a Maximiliano. Finalmente el 66, el 67 implica ya esta ofensiva ya a la larga ganadora para los liberales, o más bien la República Liberal. Maximiliano es fusilado en el Cerro de las Campanas. Todo parece indicar que la República restaurada, que es lo que vamos a ver hoy, pues ya no va a tener problemas, y esto es mentira. Realmente se vivirá un periodo, si bien es cierto, ya no con una amenaza extranjera, porque Juárez proclama esta frase que retoma de Immanuel Kant, que es: entre los hombres como entre las naciones, el respeto a derecho ajeno es la paz. Y si bien es cierto, México queda aislado de Europa principalmente, rompe con Gran Bretaña, rompe con España, bueno, ya había roto con España, pero de todos modos ratifica ese rompimiento con Francia, con Austria-Hungría, ¿no? Porque también queda esa imagen, ¿no?, de un México salvaje por haber fusilado a Maximiliano. Quizá el apoyo es de Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, pero paren de contar. Entonces la realidad es otra. También yo le hablaba de las diferencias que va a tener Juárez con los militares, sobre todo este grupo que va a encabezar o que va a representar Porfirio Díaz. Una vez que, repito, ya llega Juárez a la capital, pues obviamente convoca elecciones. En ese momento Porfirio Díaz se presenta como candidato, estamos hablando del 67. Obviamente había que convocar, repito, elecciones. Juárez gana las elecciones junto con Sebastián Lerdo de Tejada. Comienzan a hacer mancuerna. Porfirio Díaz se retira a Oaxaca. Su hermano ha sido electo gobernador, Felipe Díaz, aunque se va a cambiar el nombre, como yo lo mencioné, por Félix el Chato. Pero el propio Felipe, hermano de Porfirio, no quiere tener a su hermano cerca, así que lo manda a la Noria, donde Porfirio Díaz en teoría se retira de la vida militar, entre comillas, pero ya va haciendo carrera política. Ya con su esposa Delfina Ortega comienza a trabajar la hacienda, en fin. No descartemos la figura de Porfirio Díaz. Hablemos de Juárez. Juárez busca pacificar al país. No fue fácil. Los problemas de los bandidos. También hay que entender lo que implicó desmovilizar a toda esta tropa que fue reclutada primero durante la Guerra de los 3 años y después contra los franceses y contra el imperio. Por ello se hizo famosa la novela de los bandidos del Río Frío. Juárez, aunque Porfirio Díaz lo perfecciona, Juárez pondrá en marcha el cuerpo de los rurales. Juárez también pondrá en marcha el tema del ferrocarril, que lo retoma. Repito que era un proyecto ya iniciado con Antonio López de Santa Anna. Es la época de que Gabino Barreda, discípulo de Augusto Comte, trae el positivismo a México. Todo iba bien. Es cierto, Juárez intenta hacer una serie de reformas a la Constitución, crear el Senado, dar un equilibrio y darle mayor fuerza a la figura del presidente. Cuando lanza su candidatura de nueva cuenta ya para las elecciones del 71, obviamente esto va a provocar el malestar de un grupo de militares, que sí, algunos habían obtenido cargos de elección popular previamente, o sea, desde el 67 y 68, pero que no estaban muy de acuerdo con Juárez. Inclusive el propio Porfirio Díaz estaba en contra de la reelección de Juárez, diciendo que esto hacía un daño a las instituciones. Por eso Porfirio Díaz, junto con otros compañeros de armas que sí eran, repito, habían ocupado cargos de elección popular, proclaman el Plan de la Noria. Si bien fue un fracaso para Porfirio Díaz esta intentona de levantamiento, él logra escapar y logra llegar a los Estados Unidos, volver a México. Se va a Nayarit, donde busca al Tigre Lozada, que era un enemigo casado de Juárez, pero el problema es que ya Juárez está enfermo. Por lo tanto, las cosas van a cambiar para el propio Porfirio Díaz. Y es que Juárez, si bien algunos cronistas lo dicen, desayunaba muy bien, se alimentaba bien, pues ya también la edad cobra factura. No es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después.
Inclusive el propio Juárez en algún momento solicitó que habilitaran su habitación como el despacho presidencial. Atendía ahí, pero ya repito, en los últimos momentos de su vida él se sentía muy mal. Al final muere con quemaduras de segundo grado. El hecho es que él fallece en el 72. Y esto obviamente echa para atrás los planes de Porfirio Díaz de convencer al Tigre de Lozada de tomar las armas en contra de Juárez. Juárez fallece y lo sustituye Sebastián Lerdo de Tejada, que primero como presidente interino y después como presidente electo ofrece la paz, la amnistía a aquellos alzados del Plan de la Noria. En ese tenor Porfirio Díaz acepta. Fue bueno, obviamente no era de gratis este perdón por parte de Lerdo de Tejada. Perdió todo Porfirio Díaz. Obviamente en el Inter también algunos hijos, su propia esposa, que en su momento había sido su sobrina, o era también su sobrina, Delfina Ortega, le decía que quizá habían hecho mal y que por eso Dios los castigaba. En fin, Porfirio Díaz, repito, perdió absolutamente todo. Finalmente, gracias a sus amistades, logra trasladarse a Tlacotalpan, Veracruz. Ahí se dedica, bueno, se encarga de una hacienda como capataz. Poco a poco se vuelve, recupera, digamos, esa prosperidad, adquiere la hacienda, deja de ser ya, o sea, ya no tiene esos problemas económicos, ahora de nueva cuenta se vuelve en un político importante, obviamente una amenaza para Sebastián Lerdo, pero ahorita voy para allá. En el sentido, ¿qué les voy a decir del gobierno de Lerdo? Bueno, primero como presidente interino y después como presidente electo, Lerdo también va a tomar en cuenta la doctrina Juárez y proclamará la doctrina Lerdo, en el sentido de, sobre todo con los Estados Unidos, ¿no? El desierto de por medio, para evitar el intervencionismo norteamericano. El propio Lerdo resultó ser más liberal que el propio Juárez, expulsando jesuitas, expulsando órdenes religiosas, enfrentándose a los sindicatos que recién se conformaban. En cuanto al tema con Guatemala, habrá una controversia porque Guatemala exigía Chiapas y el Soconusco. Lerdo de Tejada pide al Ministerio del Exterior que elabore un documento donde explique el porqué de Chiapas y el Soconusco, a pesar de todos los problemas internos que ha tenido el país, o sea, México, han permanecido, ¿no? Entonces, esto va a ser fundamental con la fragua, si mal no lo recuerdo, el canciller o el embajador. Bueno, un político de apellido La Fragua. También mencionar que en ese contexto hay un incidente. El río Bravo cambia su curso, se adentra a territorio mexicano, dejando una parte que va a ser reclamada por los norteamericanos, conocida como el Chamizal. Obviamente Lerdo no lo va a permitir y se va a ir a las instancias correspondientes para que Estados Unidos devolviera el territorio del Chamizal. El problema para Sebastián Lerdo de Tejada es que él anhelaba la reelección. Evidentemente Díaz no estaba muy de acuerdo. Por ello es que Díaz va a proclamar el famoso plan de Tuxtepec, que si bien es cierto condena la reelección, pues Porfirio va a terminar haciendo lo mismo, ¿no? Perpetuándose en el poder. En esta situación contará con el apoyo de José María Iglesias, que era el ministro de Justicia, que consideraba que las elecciones que habían dado la nueva elección de Lerdo habían sido fraudulentas y por lo tanto Lerdo tenía que dejar el poder. Le decían al movimiento de María Iglesias los decembristas. Al final, aunque hay una supuesta alianza entre Díaz y el señor Iglesias, no se va a cumplir y ahorita voy para allá. La batalla decisiva de esta etapa es Tecoac. En esta batalla triunfa Porfirio Díaz, en gran medida al apoyo de su compadre, uno de sus tantos compadres, porque Porfirio Díaz también tuvo eso. Muchos de sus compadres después lo van a ayudar durante su gobierno, su periodo de gobierno. Me estoy refiriendo a Manuel González. Manuel González, recordar que había sido conservador y se enfrentaba a Porfirio Díaz, y que cuando se da la segunda intervención francesa decide sumarse a esta lucha en contra de los franceses, se van a volver compadres. Inclusive es manco porque en el sitio a Puebla,
cuando Porfirio Díaz se gana el mote del héroe del 2 de abril del 67, su compadre es herido de la artillería de los franceses, queda manco, y en Tecoac el general Alatriste, que era lerdista, junto con Porfirio Díaz, digamos, el campo de batalla todo estaba equilibrado. Entonces, lo único que podía dar la victoria a un bando o al otro era la llegada de refuerzos. El primero en llegar es Manuel González. Inclusive cuando llega, bueno, evidentemente se da la victoria, Manuel González vuelve a estar herido, ¿no?, del muñón, y obviamente Porfirio Díaz le promete, ¿no?, que por lo que ha hecho se ha ganado el Ministerio de Guerra. Palabras más, palabras menos. Y bueno, finalmente, al ser derrotado el ejército de Lerdo se informa, bueno, le informan, entonces Lerdo decide abandonar el Ciudad de México, trasladarse a los Estados Unidos, donde va a fallecer, junto con parte de sus ministros, entre ellos don Manuel Romero Rubio, que después volverá y será clave como secretario de Gobernación en tiempos de Porfirio Díaz, Porfiriato. Y bueno, antes de dejar el poder, Lerdo de Tejada ordena que se libere a los prisioneros, muchos de ellos porfiristas, y esto sin duda alguna también va a alterar un poco lo que podía ser la alianza entre María Iglesias y Díaz, porque la Ciudad de México es controlada por porfiristas. Porfirio Díaz hace a un lado su acuerdo con José María Iglesias, se declara presidente de facto en 1876, aunque después con elecciones en 1877, y obviamente lo que yo les platico es ya el inicio del porfiriato, ¿no?, que eso lo veremos ya en la próxima sesión. Si te gustó el video, pues coméntame. Ya, perdón, es que estoy como en el chip de mis videos del canal, pero pues nada, igual sí, también me puedes retroalimentar, te lo agradecería mucho. Pues nada, aquí la vamos a dejar y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, hasta luego.